Mi nombre es Alejandro José Torres Raudales. Mi papá y mi mamá, los dos son doctores, son odontólogos y aparte de su profesión, mi papá como hobby tenía cantar y tocar la guitarra con los hermanos de él y amigos y se reunían los fines de semana y cantaban y ese ambiente era propenso pues para que también se bebiera, ¿verdad? Yo desde pequeño fui viendo el alcohol. Fui mediocre pues en lo que eran mis estudios, ¿verdad? Siempre pasaba las clases, pero siempre, como quien dice, con 60%, ¿verdad? Nunca fui un buen alumno. A los 12 años, ¿verdad? Siendo un niño, fue la primera vez que visité una posta policial, ya que con unos amigos de mi colonia, ¿verdad? Nos reuníamos y nos fuimos a un mirador. Y ahí nosotros lanzábamos piedras a los carros y le quebrábamos los vidrios. Y nos agarraron la policía, ¿verdad? Y fue la primera vez que estuve en esa posta policial. No estuve preso debido a que era un niño, pero ya estuve allí por primera vez. Siempre tuve problemas en mi comportamiento, siempre estuve emproblemado desde chiquito, ¿verdad? Siempre le llamaban a mi mamá para darle quejas de mí. Bueno, a los 14 años probé lo que fue el alcohol y lo que fue el cigarro. Las amistades influían en mí, ya que uno ya venía con esa rebeldía, ¿verdad? Y las amistades vienen a compactar aquello. Mi mamá muchas veces se dio cuenta que yo fumaba y que tal vez llegaba con un olor a alcohol y ella me regañaba. Y ella me decía, mira, le voy a hablar a tu papá y le voy a decir lo que estás haciendo, pero en realidad nunca lo hizo, ¿verdad? Emocionalmente, Alejandro le afectó el viaje de su papá. Cuando mi papá viajó, vino a hacer eso algo difícil para mí, porque en la adolescencia, una en esa edad, a los 14, 15 años, uno tiene muchas dudas. Pues yo la fui a encontrar en la calle, en mis amistades, en personas adultas, cosas que no eran las correctas, sino cosas erróneas. Cuando mi papá regresa, ¿verdad?, de su viaje, vino él y me quiso corregir, ¿verdad? Me quería castigar para que yo dejara de fumar y dejara de beber, pero realmente pues la lucha ya no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Y ya venían cosas, maldiciones generacionales que venían desde mis abuelos, mis padres, tíos, ¿verdad? Lo que era el alcohol, la rebeldía y todas esas cosas ya habían agarrado mi vida, ¿verdad? Ya la tenían agarrada. Su familia se muda de colonia. Nos cambiamos de colonia supuestamente a un lugar mejor, ¿verdad? Pero más bien fue a un lugar peor porque donde vivíamos antes eran las amistades desde pequeño y hacíamos todo lo mismo, bebíamos y hacíamos aquellas cosas juntas. Ya aquí ya vine a conocer personas con cosas más grandes, con cosas diferentes, cosas que tal vez no había visto, ¿verdad? Y como siempre me gustó llevarme con gente mayor, entonces empecé a adoptar todas las cosas malas de cada persona. Cosas que no había visto, que no había conocido, las empecé a ver en este lugar. Primero empecé con el cigarro, después con la bebida. Ya después uno de joven quiere probar de todo. Cree que tiene la vida en las manos. Siempre hay alguien que le ofrece a uno la droga. Siempre hay una persona que la trae por primera vez y uno no le tiene temor a esas cosas porque no hay temor de Dios, no hay temor a los padres, no hay temor a nadie. Entonces viene uno y como quiere probar de todo, la toma para probar. Pleitos callejeros eran de todos los días. Alejandro y sus amigos hacían de todo por conseguir la droga y no tenían miedo a nada. Había cambiado de colonia, entonces cuando uno entra a la universidad empieza a conocer nuevas personas, nuevas cosas, ¿verdad? Tenía también más libertad, salía más. Entonces todo aquello fue envolviendo más mi vida. Sus malas amistades y su rebeldía lo apartaban cada día más de la realidad de su vida. Mujeres, drogas, amistades falsas, fiestas. Alejandro perdía su vida cada día más. Habían amigos que eran expertos engañando mujeres, otros era para la droga, otros el alcohol, entonces agarraba cada cosa de cada uno de ellos, ¿verdad? Y entonces empecé a engañar mujeres, ¿verdad?
de todo tipo, ¿verdad? En mi universidad, en la discoteca y en todos lados. Y empecé a llevar pues una vida promiscua. Alejandro en ese ambiente encontró nuevas y aún más peligrosas amistades. Yo empecé a ser popular, ¿verdad? Conocí un montón de personas y en este mundo empecé a conocer las personas que vendían la droga y me hice amigo de ellos. Conseguía clientes a ellos y ellos me regalaban la droga a mí. También estuve en tiroteos, estuve en pelea, ¿verdad? Bueno, todo aquello se fue desencadenando, fue aquello cada vez trayendo cosas peores en mi vida, ¿verdad? En medio de la circunstancia que vivía Alejandro, Dios siempre se acercó a él por medio de su novia y un amigo con el que antes andaba en malos pasos para hablarle de Jesús. Para Alejandro, todo esto era incómodo. Y en una de esas pues salí con mis amigos, tomé el carro de mi mamá y me fui a beber. Y me fui a drogar, fuimos a la discoteca y en un momento eso de las 5 de la mañana yo ya no me acuerdo. Yo solo me acuerdo que mi papá me fue a levantar de mi cama, ¿verdad? Y me dijo, hijo, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasó? Me dijo. Entonces yo me levanté y le dije, ¿qué me pasó? ¿De qué? ¿Te pasó algo? No, yo no sé nada. Entonces me levanté y me dijo, anda a ver el carro, me dice. Y yo salí y fui a ver el carro estaba todo deshecho de la parte de atrás. Y en ese momento pues sentí algo en mi vida, yo ya no aguantaba. Yo me fui para mi cuarto, me hinqué y empecé a llorar. Empecé a clamar a aquel Dios y le empecé a decir, si hay un Dios que me cambie, porque ya no aguantaba aquella vida que yo estaba llevando. Yo le pedí al Señor en aquel momento que Él me restaurara, que Él me transformara, porque me sentía que yo ya me moría. Y en aquel momento pasó lo más maravilloso que me ha pasado en mi vida. En aquel momento, aquel vacío que yo traía desde pequeño empezó a llenarse. Empecé a sentir algo tan maravilloso, algo diferente. El Señor entró en mi vida y fue algo increíble. El Espíritu Santo empezó a hacer cosas grandes. Desde ese momento, hermanos, mi vida cambió. Qué hermoso testimonio. De verdad que sí, la vida de Alejandro Torres, una vida convulsionada por las drogas, por el alcohol, el cigarrillo, una vida totalmente desordenada, pero encontrar a Jesús marca un antes y un después. Está con nosotros aquí en el estudio Alejandro Torres, el doctor Alejandro Torres, así que vamos a darle la bienvenida en esta oportunidad. Doctor, bienvenido. Qué bendición. Tome asiento.
Me he estado gozando viendo el testimonio y observando todo lo que Dios puede hacer cuando una vida se dispone. Me llama la atención que usted dice que a los 12 años fue la primera vez que estuvo en una posta policial. ¿Qué pasaba por su mente? ¿Hacia dónde usted creía que llevaba su vida? ¿Era un juego? ¿Era un pasatiempo? Obviamente no había en su casa sus padres, su mamá, su papá, no daban quizás una disciplina. ¿Qué pasaba por su mente en ese momento? Bueno, dice la palabra de Dios que la necedad está ligada al corazón del muchacho, más con la vara se corrige. Y bueno, pues Y a yo... veces con la barra, ¿eh? Sí, con la barra, exactamente. Fue algo increíble, pues desde pequeño uno empieza jugando. Sí. Empieza jugando y cada vez va haciendo cosas peores. Entonces, a los 12 años me acuerdo que estaba con mis amigos y fuimos a hacer eso. Todo fue un juego. ¿Y qué pasó cuando salió de la posta policial? ¿Qué pensó? ¿Sigue siendo un juego? ¿Le dio miedo? Yo, claro, tenía un gran miedo. Cuando miraba a mi papá me daba, o sea, me sentía vergüenza por lo que había hecho y dije, yo no vuelvo a hacer nada que a mis papás pues los haga entristecerse. Pero ya aquello estaba, pues, porque yo nunca realmente recibí lo que era la palabra del Señor, ¿verdad? Y no había nada en mí, pues, porque ya habían cosas. Ya habían cosas internas, ¿verdad? Cosas malas, ¿verdad? Que ya iban conduciendo mi vida para lo malo. Obviamente todo el entorno que usted se creció fue un entorno de fiesta, celebración, alcohol. Usted mismo contaba que en su casa, pues sus padres compartían con los amigos y ese fue el ambiente con el que usted creció. Así y es. lo miraba como algo normal. Así es, lo miré como normal porque yo miraba a mi familia, a mis tíos, pues mis papás y hacían fiesta, ¿verdad? Iba también a las casas de mis otros amigos y era lo mismo. Miraba bebida, pues, y fui creciendo en aquello y yo lo miraba como algo normal. Claro, mis papás y mamá siempre me decían, ¿verdad? No vayas a hacer esto, no vayas a tomar nuestra conducta, vos tenés que ser mejor que nosotros, pero lastimosamente uno siempre agarra lo malo, nunca agarra lo bueno. Y es que se ha comprobado, doctor Alejandro, que los hijos no hacen lo que sus padres les dicen, sino lo que ven hacer a sus padres. Así es. Y el ejemplo es muy importante cuando los padres le dicen a sus hijos, no haga esto. Los hijos somos capaces o son capaces de cuestionar las acciones, las conductas de los padres. Ahora, ya su adolescencia fue algo más fuerte. Nos contaba en el testimonio que ya había robo, asalto, vender cosas para poder suministrar la droga que tenían que consumir. Así es, vi un momento, pues bebíamos, fumábamos, ¿verdad? Consumíamos drogas con amigos, conocíamos personas mayores, ¿verdad? Y andábamos en esto, pues en fiestas, conociendo mujeres y esto, pero hay un momento, pues, que como uno no trabaja, uno es estudiante, no tiene dinero, entonces tiene que buscar cómo lo hace, entonces agarra amigos, dice, mira, vendamos esto, vendamos lo otro, hagamos este negocio, y hagamos lo otro, ¿para qué? Para satisfacer aquella necesidad. ¿Cuánto tiempo estuvo así en su juventud? Bueno, Estuve, sigue siendo un joven, ¿eh? Así es, estuve más o menos como a los 14 años empecé, ¿verdad? Lo que era beber, ya probé la droga como a los 20 años, más o menos estuve como 9 años en eso. Me parece interesante y nos decía fuera de cámaras que quien le habló de Jesús es hoy su pastor. Así es. Y que en aquel momento ambos andaban en ese mundo. Así es. Los mismos hacían las fiestas, las drogas, el alcohol, mujeres, pero luego él conoce al Señor y le habla. ¿Cómo fue eso? Fue algo increíble, pues el Señor tiene todo planeado, ¿verdad? Me acuerdo que mi novia, que ahora es mi esposa, ella me hablaba y me decía, Alejandro, cambia. ¿Era cristiana? Ella sí iba a una iglesia, pero no estaba bien comprometida, pero iba a una iglesia y ella me decía, Alejandro, cambia. Mira, el Señor puede hacer cosas grandes en tu vida. Y el que era mi amigo en ese momento, que ahora es mi pastor, él llegaba, el Señor ya lo había tocado, él llegaba a mi casa y me predicaba la palabra, ¿verdad? Y me predicaba aquella palabra y el momento llegaba aquella palabra y me acuerdo que llegaba él un viernes, un sábado y ese día dejaba de beber. Porque la palabra tocaba, pero no caía realmente en tierra fértil. Entonces fue maravilloso. Entonces él me llevó a los pies del Señor. Fue el instrumento que el Señor utilizó para llevarme a los pies de Él. Ya eran los 20, 22 años. Así es, ya tenía 24 años. 24 años tenía. Y en ese momento que usted confiesa a Jesús,
la transformación comienza a operarse en su vida. Así es, fue algo increíble. Usted decía en el testimonio que los vicios externos se fueron, pero los internos, el odio, el resentimiento, el celo. ¿Por qué entró el odio y el resentimiento? Claro, porque uno viene con tantas cosas. Aparte de los vicios externos, viene con cosas internas, cosas que vienen desde pequeño y una en el mundo las mira normal, pero realmente no son normal porque el Señor quiere una persona limpia. Y cuando yo estoy en las cosas del Señor me doy cuenta lo que realmente está en mí. Yo le empiezo a pedir al Señor que empiece a limpiar toda esa cosa que tenía, toda aquella chanchada de mi vida. ¿Cómo era la relación con sus padres en ese momento tan difícil? Bueno, cuando yo me entregué al Señor, pues cuando mi papá empezó a ver aquel cambio, fue algo increíble, Isaac. Fue algo maravilloso, mi papá se sentía muy alegre, mi papá, mi mamá, y pasó algo tan maravilloso. Dice la palabra de Dios que cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Y me acuerdo que mi papá me dijo un día, un 28 de diciembre, habían pasado 2 años de estar en las cosas del Señor, me dijo, hijo, estoy viendo y he visto lo que el Señor ha hecho en tu vida. Y yo quiero que también haga conmigo eso, lo que ha hecho. Quiero ir a la iglesia de ahora en adelante. Y gracias al Señor, mis papás están yendo a la iglesia. Tal vez no están como quisiera que estuvieran, pero ahí están. El Señor va a hacer la obra. Qué bueno. Así es. Tiene 30 años. ¿Hace cuánto se casó? Tengo casado 2 años, voy a cumplir de casado. Y ambos están sirviendo en el ministerio. Así es. El Señor me ha dado una esposa maravillosa. Estamos felizmente casados. El Señor ha sido bueno conmigo, ¿verdad? Y ahora estamos sirviéndole los dos. Ella sirve en el ministerio de niños, ella predica, líder de grupo, pues igual yo también. Y ahí estamos haciendo la obra. Casi 15 años en las drogas, en el alcohol, en el cigarrillo. Y los últimos 6 años han sido años maravillosos, transformados, renovados y restaurados. Desde el momento en que usted conoce a Jesús, se gradúa, se casa, sirve al Señor, tiene su propia clínica, trabaja, es un ciudadano mejor para el país. Amén. Así es, algo maravilloso. El Señor, solo Él lo puede hacer. Muchas veces las personas que están en este mundo buscan ser comprendidos y buscan un escape a todos los problemas que puedan estar alrededor buscando. Y yo quisiera pedirle, pues, en unos segundos que usted se tomara un tiempo. Pero antes de eso, de que usted pueda llamar la atención de aquellos que quizás pueden estar viviendo, yo quiero que me cuente precisamente qué decisión le llevó a buscar de Jesús. El pastor Oscar Vivas le hablaba, sí, pero qué decisión, o sea, hasta dónde usted tomó el momento de decir, ya, basta, suficiente, porque fue cortado de tajo, por decirlo así, de un solo momento. Así es. Bueno, fue una decisión, pues, como le dije, increíble, lo mejor que he hecho en mi vida, ¿verdad? Pero yo es porque ya no aguantaba, Isaac. Yo decía... ¿Usted vivía con sus padres? Sí, yo vivía con mis papás y decía... ¿Y llegaba drogado y todo? Sí, bebido, me acostaba, pero yo por dentro estaba estudiando en la universidad, pero no hacía nada, pues, realmente de mi vida, ¿verdad? Yo decía, Padre, si hay un Dios, decía yo, que me ayude, pues, porque yo no quiero seguir ya en esta vida. ¿Iba a clases drogado? No fui drogado, pero tal vez sí bebido fui. Pero fui en ese momento, iba así a clase, pero ya no aguantaba, Isaac, mi vida. Ya no aguantaba, yo tenía que tomar una decisión. Y gracias al Señor mandó al pastor Oscar Vivas, ¿verdad?, que me hablara lo que era de la palabra del Señor. Y eso fue algo increíble. Pero, Alejandro, quiero pedirle entonces que pueda dirigirse a nuestros televidentes de su corazón. Quizás hay un caso parecido, o peor, o menor a lo que usted enfrentó, pero vemos que su vida es un testimonio del poder restaurador que Dios puede hacer en la vida de una persona. Amén. Bueno, primero que nada, todas las personas que están viendo este programa en este momento, solo quiero decirte que si has pasado por lo que yo pasé, lo que te quiero decir es que abras tu corazón. Dice la palabra de Dios que Él toca la puerta. Y si tú abres esa puerta, Él va a entrar. Pero Dios, el Señor es un caballero, Él no va a entrar nunca a la fuerza. Él va a entrar porque tú lo dejas entrar. Y cuando tú abres el corazón y Él entra, pasan cosas maravillosas en tu vida. Yo te invito hoy que tú le pidas al Señor, donde tú estés, cierra tus ojos y pídele al Señor. Arrepiéntete de todos tus pecados y acepta al Señor y van a pasar cosas grandes en tu vida. Amén. Y Alejandro, quisiera que nos pusiéramos de acuerdo también para orar
tenemos aquí algunas peticiones de hogares, de familias que buscan ser restauradas y vamos a orar por ellas. Amén. Porque Dios, si puede restaurar, obviamente, una vida, puede restaurar un matrimonio, amén, puede sanar cualquier cuerpo herido, enfermo, puede sanar finanzas. Así que Dios es el que lo puede hacer todo. Amén. En el nombre de Jesús. Padre, gracias, Señor, por la vida de cada uno de aquellos que nos han escrito, Señor. Padre, matrimonios Jesús, que ahora están pasando por un momento difícil, Señor. Quizás falta de comprensión, Señor. Quizás dolor, falta de comunicación. Cualquier sean las circunstancias, Señor, que ahora estén pasando como matrimonio. Espíritu Santo de Dios, comienza tú a moverte en la vida de ellos. Padre, trae palabras de consolación, de fortaleza, de esperanza, Señor. Y también trae, Señor, un espíritu de reconocer que te necesitan, Señor, como individuos, como personas. Antes, Padre, que tú puedas hacer un milagro en sus matrimonios. Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Muy bien. Gracias. Gracias por haber compartido con nosotros el programa de hoy. Le felicito, le animo para que siga testificando, no solamente a través de un programa de televisión, sino en su profesión. Usted mismo lo decía, que ahora usted puede servir mucho más desde la clínica y fuera de la clínica. Amén. Y a ustedes, gracias por haber compartido con nosotros el programa de hoy. Escríbanos, háganos conocer cómo este programa le ha bendecido y también cuéntenos lo que Dios está haciendo a través del programa. Casosreales@enlace.org. Bendiciones. Son historias verdaderas, testimonios, casos reales, y a pesar del sufrimiento, ante todo decidieron continuar sin dar jamás ni siquiera un paso atrás, porque aún entre las pruebas recibieron fuerzas nuevas, decidieron continuar aferrándose a la cruz y encontraron su refugio en los brazos de Jesús. Continuar sin dar jamás ni siquiera un paso atrás, porque aún entre las pruebas recibieron fuerzas nuevas, decidieron continuar